me has puesto justo el ejemplo de que los esguinces son de las cosas que peor se curan, aún pensando las personas que se cura bien, son de las cosas que peor se curan porque dejan muchas secuelas a distancia, ¿no? En la pelvis, en el cráneo, en un hombro, en una epicondilitis, o sea, hay manifestaciones de todo tipo. Para mí, dentro de mi anamnesis, una de las preguntas que siempre hago es si has tenido algún esguince a lo largo de tu vida, por muy antiguo que haya sido, ¿vale? Y si recuerda el pie, guay, y si no, nos da igual porque tenemos muchos síntomas o signos que podemos localizar de qué manera ha sido. Pero los esguinces, bueno, pues condicionan muchísimo la biomecánica del resto del organismo. Y sí, es a los años, cuando no, le duele el pie, pero me aparece otra cosa. Cuando nosotros respiramos, nuestra columna tiene que ser muy adaptable y aparecen las curvas en la expiración y desaparecen cada vez que cojo aire. Hay como una rectificación de toda la columna y aparecen las curvas cuando suelto, ¿vale? Entonces, ese movimiento debe de estar libre. Y normalmente, en la patología de hombro, lo que ocurre es que la propia musculatura del hombro, lejos de estar asociada con su cintura pélvica, está asociada a la cintura, o sea, a la cintura no, está asociada a la columna cervical, impidiendo la respiración y haciendo una mala biomecánica de los pies del hombro. El caso es que cuando nosotros lo tratamos desde PNI, ¿vale? Siempre que tenemos una patología tenemos que ver la función biomecánica o física, la química, la energética y la emocional. Hay dolores en los que la persona, hay veces que tenemos menos campo de influencia sobre ese dolor y necesitamos un poquito más de... Bueno, pues no, creo que hay un libro de un compañero tuyo de PNI que si no quieres tomar pastillas, toma decisiones. Sí, ¿verdad? ¿Vale? Entonces hay muchos dolores relacionados con la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los dolores en relación a la toma de decisiones están vinculados a la energía de hígado y vesícula biliar y precisamente esa energía es la que está asociada con la cadena posterolateral, que es la cadena en la que las personas lo utilizan para el intercambio, para expresarse. ¿Y son músculos que están? En la parte posterolateral, muy externo. Muy externo. Como en la parte de atrás y... no, posterior y lateral, sí, detrás y en los lados, ¿vale? Es como esa parte más corporal la que asocia. Entonces tenemos ahí tomar decisiones, el plano energético de esas vísceras, ¿vale? Que desde ahí la PNI podría hacer algo, y por otro lado el plano biomecánico, ¿no? En el que como esa alteración probablemente energética en esos músculos hacen una hiperactividad en esos, alteración energética en esas vísceras hace una hiperactividad muscular en esa cadena en concreto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es una cadena donde está muy asociada con el hombro y con la cadera. Y son dolores muy migratorios. Son las típicas personas que hoy me duele aquí, mañana me duele aquí, luego me duele aquí, y resulta que es que lo que tienen que hacer es tomar decisiones. Hola. Hola. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Slow Medicine Institute. Estamos en Slow Medicine Revolution. Es la segunda vez que grabo un podcast en presencial y con medios técnicos, pues bueno, el audio va a quedar bien, de vídeo ya veremos qué sacamos. Y estoy aquí con mi amiga Vanessa de Toro. ¿Qué tal, Vanessa? Pues muy bien, con tu compañía súper bien, ya sabes, encantada. Bueno, pues estoy muy contenta de hablar contigo, además de manera presencial, porque eres una persona, vamos a hablar aquí de tus cosas, aparte de la amistad, ¿vale? Pero desde el punto de vista profesional y lo que haces lo que Vanessa hace a nivel de tratamiento de personas que tenemos dolores además persistentes, problemas muy complicados. A mí me has explotado la cabeza. Y antes de presentarte más a fondo, voy a empezar contando una historia, porque hay que contar historias y así la gente también va a entender por qué a mí me supuso tanto impacto también. En realidad tú y yo nos conocimos el 20 de abril del 2023 en una cena especial, pero fue luego en agosto del año pasado, o todavía no ha pasado un año de eso, aunque este episodio salga en septiembre, que yo tenía un dolor en la zona dorsal y bueno, había ido con un osteópata, no con mis osteópatas habituales, pero sí con uno que me había tratado muchas veces, y mira, aquello no se iba y me tenía súper desesperada ese dolor, era un dolor punzante, me dolía todo el rato, no se quitaba con nada. Y entonces, en el camp de PNM, ¿verdad?, que nos conocimos, te dije, ay, me duele aquí, bueno, luego te echo un ojo. Total, que me echaste un ojo.
Y me dijiste, túmbate ahí, me tumbé ahí, En la pista, ¿no? en una pista polideportiva boca abajo, algo me hiciste el no sé qué. Oye, se me quitó el dolor totalmente. Sí. Prácticamente no me volvió, bueno, me volvió un poquito a los meses, me volviste a tratar y ya ese dolor en concreto ya no volvió. Y yo ahí dije, ostras, pero ¿esto qué es? Porque, claro, ahí incluso cuando tienes estudios dices, parece magia. Obviamente no es magia, o sí, no lo sé, tú nos lo vas a contar. Vamos a, Vanessa de Toro, vamos a conocerte mejor, eres fisioterapeuta. Ajá. Pero como pasa con las personas que sois, yo conozco a muchos fisioterapeutas osteópatas y los que yo conozco son muy buenos. Entonces tenéis esa eterna búsqueda de formaros con un máster y otra formación y metodologías y cosas y es como wow. Además, tú has hecho muchas, pero estás muy especializada en uno en concreto. Pero bueno, cuéntanos un poco las formaciones que tienes por Vale, encima, porque luego de lo que más vamos a hablar es de tus áreas de vale, especialización. muy bien. Pues bueno, sí, efectivamente, pues mi carrera básica, ¿no? Fue la de fisioterapia, ¿no? Y cuando sales de la carrera de fisioterapia, pues bueno, pues como todo el mundo que hace una carrera, pues sabes muy poco. Muy poco y obtiene muy pocos resultados clínicos, ¿no? Entonces, a partir de terminar la carrera, pues empieza todo el peregrinaje de máster y cursos varios, ¿no? Intentando buscar, ¿no? Pues herramientas para poder tener pues, más solución de casos, ¿no? En mi caso en concreto, pues bueno, pues al principio lo primero que hice fue un máster en fisioterapia neurológica, ¿vale? Porque en ese momento de mi vida, bueno, pues estaba muy sensibilizada con ese tema y me apetecía mucho trabajar con pacientes neurológicos y fue un poco el camino. Eso fue una etapa y bueno, pues terminó esa etapa y empecé con, pues como casi todo lo que he ido haciendo a nivel profesional ha tenido como un vínculo personal, ¿no? Por así decirlo. Estuvo la época en la que, bueno, te haces el máster, ¿no? De terapia manual, te haces osteopatía, pero luego ya más a nivel personal necesitaba herramientas con niños porque yo tenía mis niños, tuvieron cólicos, un parto desastroso, bueno, en fin, No todo, suena. todo lo ha habido y por haber. Entonces, en ese momento empecé a especializarme, ¿no? Pues hice un máster en fisioterapia uroginecológica, hice varios másteres en fisioterapia en pediatría, hice varias cosas de fisioterapia respiratoria y bueno, en ese momento me inflé a trabajar con niños y con mamás, pero sobre todo con niños. En fisioterapia respiratoria fui la primera fisioterapeuta en Ciudad Real que utilizaba la fisioterapia respiratoria. Entonces tuve la suerte de coincidir con varios pediatras que eran afines a utilizar la fisioterapia respiratoria y traté a un mogollón de niños que se libraron de bronquiolitis, que bueno, pues en España es cierto que el fisioterapeuta respiratorio no está en la sala de, o sea, en la planta del hospital, pero por ejemplo en Francia sí y hacen un tándem súper bueno. Entonces yo me realicé mucho en esa época trabajando con niños y la fisioterapia respiratoria, que me dio también muchísima experiencia para luego conocer mucho más el sistema respiratorio, ¿no? Desde una parte muy inmadura hasta la patología, para luego extrapolarlo a los pacientes más adultos. Cuando ya terminé mi etapa de mamá, los primeros años y terminé un poco ya como saturada del tema, pues ya empecé más, dejé un poco de lado el tema de los niños, también dejé un poquito de lado también el tema de la preparación al parto, que también me había especializado, y me gustaba más lo que era la patología crónica en adultos, ¿no? Porque veía pues, gente que estaba muy fastidiada durante mucho tiempo, sobre todo después de los partos, siempre había, ¿desde cuándo estás mal? Y decían, pues después de que tuve a mi primer hijo o después de que tuve a mi segundo hijo, ¿no? Y siempre había pues factores emocionales que condicionaban mucho también ese tema, ¿no? Todo lo añadido a nivel hormonal postparto, ¿no? Que ya sabemos que es tremendo. Y de ahí derivaban un montón de patologías, sobre todo en la mujer, ¿no? Aunque también trató al hombre en el ámbito deportivo, que luego llegó como más tarde sobre todo, ¿no? El caso es que al final mi vida personal ha necesitado que yo me forme en distintos aspectos también por mí misma, ¿vale? Tuve secuelas postparto que tuve que solucionar porque desde otra perspectiva no, compañeras míos o compañeros no me daban la clave, entonces yo también sufrí de incontinencia urinaria de esfuerzo que tuve que solucionar y no lo solucionaba con un tratamiento convencional, por así decirlo, ¿no? De fisioterapia uroginecológica, sino tratando más desde la postura, ¿no? Entonces, desde ahí fue cuando yo me empecé a enamorar de la postura y todo lo que conlleva, que es todo, ¿no? La postura y la respiración y la postura, la patología, ¿no? Y cualquier tipo de lesión que,
tuviese cualquier persona que se había cronificado, al final casi siempre tenía un origen que no era local. Entonces, todas las técnicas que conocíamos anteriormente de tratar el síntoma no me valía ninguna, no tenían los resultados que yo quería. Yo trabajaba en lo público, que en medio nos obligaban a hacer un protocolo, ¿no?, en el que iba mucho al síntoma y los resultados eran pues, muy pues, malos. Entonces yo me frustraba muchísimo, al final terminé dejando la sanidad pública para dedicarme solo al ámbito privado y poder, bueno, pues poder poner en marcha todo mi conocimiento que había adquirido y que sigo adquiriendo, ¿no? Así, en resumen. Sí, al final eso es lo que sucede, que cuando surgen también casos muy complicados, porque a lo mejor una cosa aguda como, no sé, un esguince, quizás luego habría que ver por qué se ha producido ese esguince. Exacto. Todo claro, ¿por qué es del lado derecho, no del izquierdo, del izquierdo y no del derecho, en qué situación, ¿no? Pero es verdad que al final es una patología aguda o una recuperación, una rehabilitación. En ciertos casos parece que como muy obvio, vale, pues ahora trato el esguince, que ahí la persona puede llegar a decir, vale, pues el esguince lo trato y ya está, pero tú y yo has estado tratándome, yo he tenido varios esguinces y el último gordo, digamos, fue hace 4 años, más de 4 años, en el tobillo derecho, y yo decía, el esguince del que mejor me recuperé, pero hoy me has tocado, hay cosas y todavía persisten las secuelas de ese esguince, ¿no? Bueno, o sea, me has puesto justo el ejemplo de que los esguinces son de las cosas que peor se curan, aún pensando las personas que se cura bien, son de las cosas que peor se curan porque dejan muchas secuelas a distancia, ¿no? En la pelvis, en el cráneo, en un hombro, en una epicondilitis, o sea, hay manifestaciones de todo tipo. Para mí, dentro de mi anamnesis, una de las preguntas que siempre hago es: si has tenido algún esguince a lo largo de tu vida, por muy antiguo que haya sido, ¿vale? Y si recuerda el pie, guay, y si no, no da igual, porque tenemos muchos síntomas o signos que podemos localizar de qué manera ha sido. Pero los esguinces, bueno, pues condicionan muchísimo la biomecánica del resto del organismo. Y sí, es a los años, cuando no le duele el pie, pero me aparece otra cosa. Claro. Bueno, de hecho yo he tenido esguinces en el tobillo izquierdo, esguinces, bueno, este gordo ha sido en el derecho, pero es verdad que uno muy gordo en el izquierdo fue a los 11, 12 años, luego me han venido muchas cosas, y el gordo del derecho fue hace 4 años. Pero antes de meternos en eso, tú estás muy especializada al final en todo lo que es la biomecánica, GDS, que ya nos contarás un poco qué es, tampoco sin meternos mucho en cuestiones técnicas, porque a mí lo que me interesa es que la gente te conozca y escuche pues un poco todo lo que haces y lo que aportas. Antes de meternos en eso, tú que tienes formación en ortomolecular, sabes lo que es la PNI, la psiconeuroinmunología clínica. En la PNI y en la psiconeuroinmunología clínica, incluso en lesiones o en dolores persistentes, como pueda ser, por ejemplo, el hombro, que se cronifica mucho en muchas personas, y entonces, por poner este ejemplo del hombro, ¿no? Pues la persona va y le hacen una prueba de imagen y entonces casi siempre sale que si el supraespinoso, el infraespinoso, el manguito, bueno, el hombro chungo. Y entonces hay una orientación desde la PNI, por ejemplo, la medicina integrativa funcional, donde podemos decir, vale, pues es que tienes una inflamación crónica de bajo grado, o tienes una disbiosis en la boca, en el intestino, o te faltan micronutrientes, o tienes mucho estrés y entonces tampoco lo solucionas bien. Y esa es una orientación, y tanto es así que hay gente que trata exclusivamente desde esa perspectiva, y luego está la otra orientación que, bueno, por ejemplo, si uno va y le ve el traumatólogo, que es donde a lo mejor quizás te mandan en la sanidad pública y te dice, venga, pues operamos el hombro. Y claro, la gente, yo conozco que se ha operado el hombro, salvo que hay una rotura, no se suele solucionar. Entonces, en la época de la perspectiva verdaderamente integrativa, la biomecánica, ¿qué papel tiene en todo esto? Porque estás diciendo, pues a lo mejor lo del hombro no es del hombro, a lo mejor te viene de otro sitio. Bueno, en el caso del hombro, de la cintura escapular, que tiene una relación directa con la cintura pélvica, con la pelvis, ¿vale? Y la patología que es más frecuente es que normalmente el hombro, en vez de estar asociado a la cintura pélvica, biomecánicamente es lo que tiene que ocurrir, se engancha, por así decirlo, a la columna cervical. Entonces, en ese caso lo que hacemos es que cuando cogemos y soltamos aire, que tiene que haber ese mecanismo de lordosis y de lordosis de la columna cervical, se lo impide porque está enganchada a la columna cervical. La lordosis, por si la gente no sabe lo que es. Es como la curva cervical, ¿no? Y
aquí aparece la curva, desaparece la curva cervical, ¿vale? Cuando La se dice que hay rectificación. una rectificación. Claro, entonces, cuando nosotros respiramos, nuestra columna tiene que ser muy adaptable y aparecen las curvas en la expiración y desaparecen cada vez que cojo aire. Hay como una rectificación de toda la columna y aparecen las curvas cuando suelto, ¿vale? Entonces, ese movimiento debe de estar libre. Y normalmente, en la patología de hombro, lo que ocurre es que la propia musculatura del hombro, lejos de estar asociada con su cintura pélvica, está asociada a la cintura, o sea, a la cintura no, está asociada a la columna cervical, impidiendo la respiración y haciendo una mala biomecánica a la vez del hombro. El caso es que cuando nosotros lo tratamos desde PNI, ¿vale? Siempre que tenemos una patología tenemos que ver la función biomecánica o física, la química, la energética y la emocional. Entonces, es una pata más, es una pata más. Normalmente, cuando se trata desde la PNI, pues se trata mucho más quizá lo orgánico, ¿no? O incluso lo emocional, ¿vale? Pero nos faltaría un poquito la pata esa física o biomecánica. En el caso del hombro, para mí, es muy, muy biomecánico. Es muy biomecánico. ¿Qué pasa? Que como tiene una influencia de estorbar, por así decirlo, a la respiración, ¿vale? Pues a través de la respiración ya sí que me cambia mucho el metabolismo, ¿vale? Muchísimo, ¿vale? A nivel de todo celular. O sea que fíjate que a lo mejor puede haber alteraciones metabólicas secundarias a lo del hombro. Y por supuesto. Claro, pensando ahora en un paciente que te derivé, que era paciente mío de otras cosas y llevaba muchos meses con una problemática en el hombro. Y bueno, no vamos a decir obviamente quién es. Y bueno, pues fue contigo y mejoró significativamente, además con pocas sesiones. Y al final, bueno, luego podemos poner otros ejemplos, porque bueno, yo creo que con los ejemplos es como la gente lo puede entender mejor, pero antes, yo en realidad estaba pensando, cuando pensaba en la entrevista, digo, GDS, Vanessa hace cadenas y GDS, pero luego digo, ¿y GDS qué significa? GDS, Godelis Strauss, son las iniciales de la creadora del método de cadenas musculares y articulares. Es una mujer, bueno, flipante, con una historia maravillosa. Yo no la llegué a conocer a nivel, sí conocí a su discípulo, a Philippe Campiñón, que ha sido el que ha hecho todos los libros de biomecánica del método, ¿vale? Pero ella fue la que principalmente estableció esas conexiones tan bonitas entre las cadenas musculares, la medicina tradicional china y lo comportamental, lo psicocomportamental, ¿no? Lo que hay detrás, ¿no? Cómo nuestro psicocomportamiento se expresa a través de nuestra biomecánica. Bueno, es que este es el otro melón, y es que Vanessa tiene la capacidad de que cuando ve a una persona y ve su postura y cómo están esas cadenas musculares, y podemos pensar, bueno, ya veremos si nos sale el vídeo o no, si sale, pues en que hay gente que está así como enganchada, como agachadita, como muy recogida para adentro, en cambio hay otras personas que están como muy expandidas. Y esto no son solo esas dos posturas, sino que hay muchas posturas, y según esas posturas tú puedes inferir las relaciones con la conducta e incluso cuestiones psicológicas, ¿no? Claro, tú ten en cuenta que al final el cuerpo quiere relacionarse con el entorno. Entonces sus necesidades tiene que expresarlas de alguna manera. Las necesidades psicocomportamentales se expresan pues a través del cuerpo, ya se adoptan distintas posturas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros estudiamos mucho las huellas que dejan esas acciones musculares sobre los huesos. Entonces, cuando vemos distintas huellas morfológicas óseas, determinamos qué patrón ha hecho que esté en exceso esa actividad muscular y, por tanto, sabemos qué carencia psicocomportamental hay para que quiera decir al entorno a través de su cuerpo, quiero que me nutráis esto. Por poner un ejemplo práctico, venga, por no hablar de terceras personas, nada, hablamos de mí. Por ejemplo, yo desde un punto de vista, cuando, bueno, como me has tratado varias veces, más o menos, si tú, por ejemplo, me ves a mí desde el punto de vista de la postura, ¿qué dice eso sobre mí? No eres tú la más fácil de todas. Bueno, dale. Un saludo aquí a Joar Corres, que tampoco estuvo fácil para decirme Elena. No es, eso es. Vale, no es de lo más fácil, pero bueno, sí que hay una base muy, muy, muy clara, ¿no? Que es la tendencia al ideal, ¿no? A la búsqueda del ideal. Tu masa craneal, tu masa torácica y tu masa pélvica están como si fuesen alineadas, ¿vale? Y luego sí que las palancas, ¿vale? Que las palancas hablamos más pues desde el pie hasta la lumbar, de la lumbar hasta la dorsal alta, de la dorsal alta hasta el cuello, ¿vale? Esas palancas ya sí que hacen quiebro y hacen cosas que me determinan otro tipo de
de tendencia, ¿no? Por ejemplo, en tu caso necesitas tú le estás diciendo al entorno que necesitas comunicarte con él. Entonces, para eso utilizas una musculatura, ¿vale? Que es más expansiva a nivel de, sobre todo, pélvico. ¿Vale? Entonces, le está diciendo al entorno, yo necesito comunicarme, y si necesito comunicarme no me puedo proteger y no verme a nivel pélvico. Necesito expresar que estoy aquí, ¿no? Para que vosotros entendáis que esa necesidad. Entonces, cuando alguien te ve a ti, pues evidentemente no se va... le va a apetecer preguntarte, le va a apetecer acercarse a ti, porque tu cuerpo le está mostrando esa disponibilidad para el intercambio. En otro tipo de situaciones, ¿no? Pues en el que a lo mejor tú en un momento dado, por lo que sea, estás más introvertida, ¿no? Pues quizá la gente lo notará y percibirá que eso pues, se retira, ¿no? Sí. Entonces al final es un flujo de información todo el rato lo que está dando el cuerpo. Y yo lo único que hago es porque tengo conocimientos para saberlo interpretar. Tanto lo que es en esencia, ¿no? Para lo que está diseñada la persona, como puntualmente si le ocurre algo y está camuflando un poco su esencia o para lo que está diseñada. Claro, aquí al final son muchos factores los que juegan en esa postura que tenemos, que decimos con nuestra postura, pero también pasa un poco al revés, ¿no? Si modificamos nuestra postura o si tú a través de los tratamientos que haces modificas también esa postura, eso luego tiene un impacto a nivel al revés, emocional. Lo tiene que haber, ¿no? Si lo hay para manifestarse en un sentido, en el sentido inverso, lo tiene que haber, ¿no? Y de hecho así lo compruebo cada vez que trato a un paciente, ¿no? Y le tratamos desde la biomecánica, desde lo físico, le solucionamos su dolor, su dolencia, ¿vale? Pero siempre hay un cambio psíquico que el paciente te lo hace saber, ¿no? Pues desde que me trataste siento que tengo más paz, más presencia, ¿no? Al final el cuerpo también muestra, pues eso, si tú al final equilibras todas las cadenas musculares y buscas lo más próximo al ideal, que es la presencia, en realidad estar en el cuerpo, las personas lo sienten, siente ese confort, siente cómo es habitar su cuerpo, porque cuando estamos en el extremo dejamos de habitarlo. Y normalmente todos tenemos una tendencia a la cual nos vamos a un extremo o a otro. Siempre estamos en el blanco, en el negro, y la escala de grises se nos olvida un poco, ¿no? Qué bonito el concepto ese de habitar el cuerpo. Hay un libro por ahí que me acabo de acordar ahora, que se llama La mujer habitada, ¿no? ¿Tiene algo que ver con esto? No. Luego te lo enseño. Pues esto es muy interesante y me estaba también recordando el libro de El cuerpo lleva la cuenta de Van der Kolk, ¿verdad? Que habla sobre el estrés postraumático y sobre traumas graves, sobre todo, por ejemplo, en abusos que ha habido, y cómo la terapia cognitivo-conductual o los fármacos para esto no sirven y hacen falta terapias del cuerpo. Por ejemplo, yo lo he contado muchas veces, cómo yo tenía mi burnout hace año y pico, estaba fatal de muchas cosas y ha sido realmente trabajando con el cuerpo, pues, y realmente, y aquí lo puedo decir, que habéis estado, es verdad que ese campamento de programación neuromotriz, pues con Pedro y toda la gente que estuvo ahí, fue como ese impulsor, pero luego quienes habéis trabajado con quienes yo he mejorado todo este año ha sido con mi entrenador Víctor Tellez, que os conocéis, los saludamos desde aquí, y contigo, que me has ido tratando ya en varias sesiones y bueno, pues al final a veces, o sea, la verdad es que he solucionado cosas que en otros momentos de mi vida no veía posibles, porque por ejemplo tuve un dolor de hombro precisamente durante 3 meses entrenando, que casi no llegas a la competi. Que casi no llego al campeonato de Clubbers, pero seguí entrenando. Víctor, diré que cambió mi relación con el dolor, pero todo lo que tú me hiciste también influyó. Y luego un dolor, y aquí es otro punto donde quiero ir, y es que en tu página si lo pones y en tu cuenta de Instagram también, que estás como más especializada, incluso te gustan los casos difíciles. Bueno. Y yo tenía un dolor persistente, corrígeme si me equivoco, pero es mejor decir dolor persistente que crónico de carrera, y llevaba con ese dolor 13 o 14 años. Y era muy frustrante porque, claro, haces todo con la PNI, que si la alimentación, que si entrenas y tal. Y diré que entre el entrenamiento con Víctor y todas las sesiones que he hecho contigo, a mí se me llegó a quitar ese dolor del todo y he estado 4 meses sin ese dolor. Llevaba 13 años. O sea, y con fármacos obviamente no tomaba tampoco para eso porque no servían de nada. Ahora me ha vuelto un poco, pero sé que como lo hemos tratado hoy, también estamos entrenando de forma específica para eso. Entonces,
¿Qué pasa? ¿Por qué Hay, una persona hace un dolor persistente? bueno, hay dolores en los que la persona, hay veces que tenemos menos campo de influencia sobre ese dolor y necesitamos un poquito más de, bueno, pues no, creo que hay un libro de un compañero tuyo de PNI que si no quieres tomar pastillas, toma decisiones. Sí, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, hay muchos dolores relacionados con la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los dolores en relación a la toma de decisiones están vinculados a la energía de hígado y vesícula biliar y precisamente esa energía es la que está asociada con la cadena posterolateral, que es la cadena en la que las personas lo utilizan para el intercambio, para expresarse. ¿Y son músculos que están? En la parte posterolateral, muy externo. Muy externo. Como en la parte de atrás y... no. Posterior y lateral, sí, detrás sí. y los lados, ¿vale? Es como esa parte más corporal la que asocia. Entonces tenemos ahí tomar decisiones, el plano energético de esas vísceras, ¿vale? Que desde ahí la PNI podría hacer algo, y por otro lado el plano biomecánico, ¿no? En el que como esa alteración probablemente energética en esos músculos hacen una hiperactividad en esos, alteración energética en esas vísceras hace una hiperactividad muscular en esa cadena en concreto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es una cadena donde está muy asociada con el hombro y con la cadera. Y son dolores muy migratorios. Son las típicas personas que hoy me duele aquí, mañana me duele aquí, luego me duele aquí, y resulta que es que lo que tienen que hacer es tomar decisiones. Ahora bien, es mucho más fácil tomar decisiones cuando esa cadena muscular está equilibrada con el resto, porque tomamos la vía inversa del psicocomportamiento a lo biomecánico, de lo biomecánico al psicocomportamiento, y la persona, pues después de tratarse, se le alivia el dolor o se le quita incluso y es capaz de tomar acción mucho más fácil. Y entonces la gente dice, desde que fuiste con esa fisioterapia. Entonces la gente toma decisiones y luego me echan a mí la culpa de cambiar mi vida. De que ha cambiado. Bueno, es necesario. Bueno, es necesario, pero es que esto es muy importante porque el cuerpo lleva la cuenta, lo cuenta desde el punto de vista de del trauma, ¿no? Y es fundamental. Pero realmente estamos hablando de una cosa que la medicina farmacocentrista llama somatización. Y aquí es muy curioso, ¿no? Porque los compañeros médicos, no digo todos, pero muchas veces desde la medicina farmacocentrista se habla de la somatización, es decir, que uno se genera, no de manera consciente ni voluntaria, síntomas en diferentes cuestiones, también en el aparato digestivo, del sistema nervioso, dolores, etcétera. Porque somatiza cuestiones psicosociales, emocionales o incluso espirituales, transgeneracionales, podríamos hablar. Pero luego, sin embargo, cuando se habla de solucionar eso, aquí es donde la medicina, para mi gusto, yo soy médico, ¿vale? Entonces lo puedo decir, para mí se queda, salvo la integrativa, se queda muy coja. Porque la solución es, pues te duele no sé qué, pues tómate una pastilla o tómate un antidepresivo, pero vamos a ver. Si es una somatización porque hay que tomar decisiones o porque vives en un contexto social que no es el adecuado, es donde se queda cojo. Y claro, claro, es que yo tengo un dolor psicosomático, ¿no? Entonces yo necesito una biomecánica que me ayude a solucionarlo, una química que me ayude a solucionarlo y un contexto emocional que me ayude a solucionarlo. Entonces, pues sí, está muy bien que sea psicosomático, pero es que hay herramientas para solucionar un dolor psicosomático, porque es real. O sea, el origen, evidentemente, no es único, sino que necesitamos de todas las patas de la mesa para poder solucionarlo. Si no tenemos la química adecuada, probablemente la toma de decisiones va a ser mucho más compleja. Claro, al final aquí es donde hay que tratar personas y no enfermedades. Es decir, ver esa persona, pues, por qué tiene el problema en el hombro, de dónde le viene y cuál es el origen. Y hacer este tipo de valoración de una manera tan global, la verdad es que también lleva su tiempo y requiere mucha formación por parte de la persona que está haciendo la valoración, en este caso tú. La verdad es que ir a la consulta con Vanessa, bueno, si pensamos en antaño, en hace cientos o miles de años, cuando uno se iba con los chamanes, ¿verdad? O con los sanadores, entonces tú llegas allí y ves que Vanessa mira. Sí, dices, sí, esto, ahora te voy a hacer no sé qué, y a lo mejor, y esto es así, tú vas por el hombro, pero te puedes encontrar con que te toque un pie. Claro. Y claro, esto para una persona, ¿cómo una persona, las personas que te llegan,
¿Cómo te llegan? ¿Es todo por boca Bueno, oreja, por derivaciones? pues normal, O... sí, o Y sea, no sé, ¿y no les parece raro que esto que es el pie cuando el problema está en el hombro? pues mira, el hecho de que yo esté especializada en lesiones de difícil resolución es una persona que ya viene de vuelta de distintos profesionales, quizás con un tratamiento más conservador que no les ha resultado. Entonces, para mí es mucho más sencillo porque no me cuestiona nada, porque el otro ya lo han probado. Entonces, si tú quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Que es lo que decía Einstein. Y en realidad es así. Entonces, a mí mis pacientes, normalmente los que me llegan a consulta, no me suelen cuestionar nada. Les puede resultar curioso porque anteriormente no han tenido esa experiencia, pero me permiten poder trabajar de una manera global. El tema es que cuando tú ya tienes formación, no solo desde el campo físico, sino energético, espiritual o químico, esa información lo que te hace es tener la capacidad de saber cómo se manifiesta también en el cuerpo todo eso. Entonces ya no solo tienes la información física pura, sino cómo se manifiesta lo otro a nivel físico, porque desde luego es mi única herramienta, yo trabajo con el cuerpo, pero tengo la suerte que en el cuerpo hay muchas cosas que se mueven, ¿vale? Y cuando yo toco el cuerpo, toco lo químico y toco con lo energético, por supuesto con todo el tema de los meridianos, y toco lo emocional tocando la fascia, siempre. Entonces, cuando pongo una mano, en realidad el conocimiento que hay en esa mano es lo que al final hace que el tratamiento sea integrativo y con la intención, ¿no? Tienes una formación que aplicas simplemente cuando ya tocas. Claro, obviamente esto es algo que no se puede constreñir a un ensayo clínico, ¿verdad? Que es lo que quiere la medicina farmacocentrista, ¿no? Y es porque el cuerpo humano es un sistema complejo. Los sistemas complejos tienen múltiples datos, variables, y muchos de ellos no se pueden medir en un laboratorio, no se pueden medir con ningún aparato de medida tampoco, ¿no? Y por eso es... En la ley de acción y de reacción, que es algo que nosotros hablamos mucho desde cadenas musculares, en la ley de acción y de reacción todo es posible. Todo es posible y de ahí marcamos que el cuerpo reacciona según tus potenciales, ¿no? Y en función de eso se queja más, se queja menos, el psicocomportamiento varía, cómo funcionamos a lo largo de nuestra vida, las piedras que nos encontramos en el camino cambia tu contexto clínico totalmente. Yo estoy pensando, recordando ahora alguna paciente del hospital. Una, por ejemplo, recuerdo que entró en la consulta una señora de unos 50 y tantos años. Bueno, yo la llevaba por su patología crónica médica infecciosa y me entra un día en la consulta, hacemos la consulta y luego al final, bueno, yo como les hacía el seguimiento era como aunque lo veía poco, era como su médico, bueno, porque se escuchaba también, ¿vale? Y me dice, bueno, ¿me podría dar algo que me duele el cuello? Y bueno, de esto que tienes tiempo, porque en el hospital no tenía mucho tiempo, digo, bueno, pero ¿y a qué lo atribuyes que te duele el cuello? Y entonces, hablando con ella, resulta que tenía un problema, un conflicto muy grave con un familiar, de unas amenazas, una pena de prisión y unas movidas que por eso le dolía el cuello. Entonces le dije, mira, no te voy a dar una pastilla para el dolor de cuello, toma magnesio, porque el magnesio siempre va bien, pero esto, bueno, entonces no te conocía a ti obviamente y era una persona que por situación socioeconómica tampoco podía permitirse nada privado, ¿no? Porque muchas de estas cosas obviamente en la pública es muy complicado, ¿no? Y también recuerdo una paciente que de esto que entró con dolor, fibromialgia, de esto ya era cuando yo ya había hecho PNI, me la habían mandado como, bueno, hazle lo tuyo, y yo, bueno, que es lo mío. Entonces entró así como encogidísima de la consulta con mucho dolor, simplemente el hecho de estar hablando un buen rato y hacer la historia, escucharla y tal, salió de ahí y dijo, me parece que me duele menos solo por haber hablado. Obviamente tenía muchos problemas, ¿no? Y al final todo esto es difícil de constreñir. Claro, en ese caso, pues cuando te entra un paciente de ese tipo, ¿no? Tú le ves qué necesidad primaria tiene su potencial, ¿no? Por así decirlo, la necesidad de ser visto, mejor, ¿no? Hay cadenas musculares que nacemos con un potencial muy grande de ellas, que es una necesidad de ser visto y de ser escuchado. Y si eso no te lo da el entorno, pues lo tenemos mal. Estaba pensando ahora en otro caso porque, fíjate, uno de los episodios más escuchados del podcast de Slow, llevamos ya iremos por 180 prácticamente cuando salga este. Uno de los más escuchados es uno con un compañero, Álvaro Otero, que es fisioterapeuta osteopata de PNI y prácticamente nutricionista ya también. Y él hablaba sobre las hernias de disco. Y es verdad que las lumbalgias, quizá no tanto las hernias, pero la típica lumbalgia, el dolor bajo en la espalda, que es súper frecuente, que es verdad que tiene mucho que ver con sedentarismo, pero que todavía se maneja, bueno, de una manera un poco adecuada, porque es verdad que la gente cuando va
al médico y dice, me duele la espalda, y si no hay datos de alarma le dicen, haz ejercicio, pero claro, habrá que ver de dónde le viene eso, qué ejercicio tiene que hacer. Algo importante, Sari, perdona que te corte, es que cuando se inicia a las personas a hacer ejercicio, lo ideal es que no estén fijados. Es decir, que una consulta de reprogramación de tus cadenas musculares antes de empezar a hacer ejercicio, porque lo que si no puede ocurrir es que fortalecen sus fijaciones. ¿Qué es eso? Es decir, fortalecen su desprogramación de base. O sea, que tiene una desprogramación del cuerpo y por eso hacen ejercicio, exactamente, hacen el ejercicio estando fijados en la patología y lo que hacen es reafirmar aún más, ¿no? Esa patología con el ejercicio. En muchas ocasiones, el ejercicio, si es terapéutico, es decir, si es guiado por un profesional que entienda algo de postura, ¿vale? Entonces hacen el ejercicio corregido y me puede servir como rehabilitación, que es el ejercicio terapéutico, ¿vale? Pero en muchas ocasiones las personas inician a hacer ejercicios sin ninguna supervisión de alguien especialista y lo que hacen es fijar su lesión de base. Porque además muchas veces empiezan a hacer, bueno, esto yo no a ver qué piensas tú sobre esto. Gente que dice, tengo dolor de espalda, pues voy a hacer natación. Entonces, como tampoco saben la técnica de natación, hagan haciendo natación así. Pero es que, Sari, ¿sabes lo que pasa? Que uno se mueve como puede. Ya, pero no le va a solucionar el problema. Claro, pero si quizá hubiese reprogramado su patrón postural, ya no nadaría así. Nadaría de manera correcta porque no estaría fijado. Entonces es que uno se mueve como puede moverse, con lo que le permiten sus fijaciones musculares. Pero entonces una persona, vamos a pensar en todas esas, son millones de personas, bueno, no nos están escuchando millones, pero por ejemplo, si una persona tuviera una lumbalgia, pues por supuesto que haga ejercicio, idealmente con un entrenador, inicialmente, que sepa de esto, pero que también pase por tu consulta, ¿no? Yo, vamos, para mí, o sea, no, me parece aquí que estoy pero es que hay tanta diferencia de empezar a entrenar habiendo hecho una reprogramación de todas las cadenas musculares a no. O sea, es abismal, porque es que las personas se encuentran muy bien cuando empiezan a hacer ejercicio y ya fijan ese bienestar, por así decirlo, con el ejercicio. Es como que lo sellan. Me equilibro y empiezo a hacer ejercicio desde una buena base. Pero cuando tu base es patológica, el ejercicio de por sí en muchas ocasiones no te va a rehabilitar tu base, ¿vale? Necesitas algo específico, algo en concreto, en tu caso, para partir de una base buena y ya después empezar a hacer ejercicio. Claro, pero normalmente lo que se hace es dar analgesia o no y decir hacer ejercicio, que hacer ejercicio está fantástico, pero a menudo no va a ser suficiente. Estoy pensando en una persona que, claro, la gente dirá, la gente que nos escucha no va a decir esto, pero alguien podría decir, claro, ella lo que quiere es que le vayan a consultar todas las semanas. Pues es que esa es otra particularidad tuya. Bueno, esto lo hacen muchos profesionales buenos que he conocido y es que los profesionales buenos de las terapias manuales no sois esto que, ¿quién lo dijo? Creo que lo dijo Josutari, y lo de fisioterapeuta es ibuprofeno. Sí, ¿no? Que eso es como un analgésico, ¿no? Que dura muy poco. Venga, una vez por semana la gente dice, venga, me voy al fisio a que me den un masaje, entre comillas. Tú masajes no das. Entonces, esta persona que te remití empezó con una lumbalgia, además bastante incapacitante, y había ido a otro terapeuta manual que no es que no fuera bueno, pero le había hecho 3 o 4 sesiones en la zona local y yo le dije, oye, vete con Vanessa, fue contigo una vez, salió mejorada al 80-90%, prácticamente al 90%, y fue a una segunda sesión y ya lo poco que le quedaba, perfecto, y no ha vuelto a tener problemas de esa zona. A ver, lo importante de esto es, como siempre en cualquier tipo de terapia, es un diagnóstico correcto. Entonces, cuando se está donde se tiene que estar, no se necesita mucho, porque el cuerpo responde muy agradecido, es súper agradecido. Entonces, enseguida sabes si estás donde tienes que estar. Y si no, tienes que tener la posibilidad de cambiar rápido, ¿vale? Como muchas veces alguna vez lo he dicho, ¿no? Incluso en la misma sesión, ¿no? Si tú durante esa sesión ves que no hay cambio, que no está ocurriendo cosas, es probablemente porque el diagnóstico no sea el correcto, ¿vale? Y esa capacidad de cambiar, ¿no? Es lo que te da también la experiencia. Entonces, cuando se está donde se tiene que estar, yo soy partidaria de que 2 o 3 sesiones de fisioterapia son más que suficientes para saber si ese paciente va por buen camino o no, incluso solucionar, es como el objetivo, ¿no? Evidentemente, en patología postural, no ya porque tengan dolor, sino porque quieren cambiar su morfología, se necesita un poco más de sesiones, pero espaciadas, ¿vale?
¿Por qué? Porque el sistema nervioso tiene mucha memoria y está acostumbrado a utilizar unos músculos para sujetarse que probablemente no sean eso es lo que se necesite y necesitas darle como ese input hasta que el sistema nervioso se vaya integrando otro tipo de información. Pero en una patología de dolor, 2 o 3 sesiones siempre o casi siempre debería ser más que suficiente. Esto me hace pensar, ¿hay algún caso en el que te hayas encontrado con que no llegaba a mejorar la persona? A ver, no soy aquí yo la... me ha pasado de todo, ¿no? Pero mira, hubo un caso en el que la vi 3 veces a una chica y no había mejoría. Entonces yo le dije que le daba el alta o le derivaba a otros sitios, que buscábamos otros. Y fue ella misma la que me dijo, tío, o sea, vaya autoexigencia que tienes. ¿Por qué no puedo venir más veces? ¿Por qué no podemos seguir intentándolo? Y fue en la cuarta, cuando le di en el chisquero y mejoró totalmente. Eso también es algo que estoy trabajando, ¿no? Un poco yo, porque tengo como esa especie ya de autoexigencia en la que si no soluciono con 2 o 3, pues ya no es que igual no lo veo, ¿no? Pues ya hay veces que me planteo cosas, ¿no? Y digo, bueno, igual voy a dar un poco más de oportunidad, ¿no? Siempre en consenso con el paciente, pero este caso en concreto me acuerdo que siempre le dije, bueno, pues te has mejorado gracias a ti, porque yo ya te había dado puerta de no vengas más, ¿no? Así que, bueno, pues... Bueno, esa autoexigencia... Esa autoexigencia tiene muchas cosas malas y muchas cosas buenas también. Sí, pero también es mucha honestidad. Yo me ha pasado con pacientes que les he dicho, mira, yo creo que no te voy a poder ayudar y no te estoy ayudando, vamos a dejarlo. Luego los pacientes muchas veces no quieren porque incluso aunque no se lo reconozcan, saben que a lo mejor les falta todavía también poner de su parte, porque recordemos que no es que esto sea, esto no es magia, al final hay que tomar esas decisiones, por ejemplo, ¿no? Total. Sí, claro. O sea, el paciente tiene que querer curarse, ¿vale? Eso es clave. Pero hay veces que, bueno, que un ápice de esperanza les devuelve las ganas, ¿no? Por así decirlo. No, y es verdad que se producen cambios también a nivel neurológico y psicológico cuando se hacen los tratamientos desde el cuerpo, ¿no? Había, claro, bueno, en realidad Almudena Nuño, que también la conoces, decía esa pregunta, que ya la has respondido parcialmente y es, o sea, ya has respondido prácticamente, es, en realidad si tú tratas desde el cuerpo y cambias la postura, ¿hasta qué punto puede llegar a cambiar los patrones comportamentales de manera, vamos a decir, más definitiva? ¿O ya te quedas como seas para toda la vida? Todo el mundo tenemos nuestra tendencia y tenemos derecho a funcionar pues en nuestra tendencia, pero tenemos la obligación de ser adaptables. Eso es algo que las personas lo pasan como por alto, como que no es importante, y todo se soluciona cuando se consigue la adaptabilidad necesaria. La adaptabilidad biomecánica y la adaptabilidad psicocomportamental, que va a la par, ¿vale? Entonces, el cambio postural te va a durar lo que te dure tu adaptabilidad psicocomportamental. Básicamente, si tenemos que arañar, va a ser sobre todo un psicocomportamiento lo que determina tu postura. Y evidentemente, cuando estás toda la vida en un psicocomportamiento, con una biomecánica ajustada a ese psicocomportamiento y no has sentido, ¿no? O no has, pues eso, otro tipo de postura, ¿no? No conoce tu sistema nervioso otra cosa. Cuando lo empieza a conocer, ¿vale? Empieza a comparar con dónde hay más confort, dónde no, tiene un punto de partida, ¿no? Pero es que hay veces que estamos en el extremo desde edades súper tempranas, porque los psicocomportamientos, o sea, los niños se le ven muy, bueno, incluso antes de nacer, se le ve ya en ecografía qué tendencia tienen, si van a ser más introvertidos, más extrovertidos, ¿vale? Claro, precisamente la siguiente pregunta iba a ser sobre los niños. ¿A qué edad se podría empezar a valorar ya, o sea, prácticamente desde las cadenas pronto, musculares, ¿no? Tenemos todos, nacemos con todas, evidentemente nadie no nace, excepto en patología, sin un bíceps, sin un tal, y todas son expresiones, todos los músculos son expresiones de algún tipo de psicocomportamiento, ¿vale? Empiezan a madurar pues como maduran los frutos de un árbol, no es primero uno y luego otro, sino que van madurando a la vez, todas, ¿vale? Pero
en etapas un poquito más una, en etapas un poquito más otra, ¿vale? Entonces, un ciclo completo, que nosotros hablamos que tenemos como 3 olas de crecimiento, ¿vale? El primer ciclo completo yo calcularía que sería en torno a los 12 años, ¿vale? Que es cuando ya madura incluso la cadena posterior, ¿vale? Que es la cadena de la verticalización, la de la acción, la del deporte competitivo, cuidado con competir antes de esa edad, porque estás empezando a utilizar una cadena que aún no está madura, ¿vale? Y luego hay mucha patología en la edad adulta por niños que han competido en una edad temprana, antes de los 12 años. Anda. Bueno, eso, bueno, quizás muchas veces la competición depende más de los padres, de los progenitores. Bueno, pues ¿no? ya está, tenemos las escuelas deportivas, tenemos tal, pero Sí. sería mucho más recomendable hacer actividades, cambiar, ¿no? Y que no sea mucho pues, eso de competición, porque se utiliza un tipo de psicocomportamiento, porque para ganar necesitas ir a la guerra. Esto me hace pensar que cuando un niño, cuando van a las pruebas, bueno, a su nivel, ¿no? Y hay niños que se frustran muchísimo cuando no consiguen ganar. Bueno, ya luego podemos hablar de si están hechos para ser competitivos o no están hechos para ser competitivos y el entorno sí considera que tal y hay un conflicto biomecánico gigante. Vale. Más allá de eso, hay una cuestión que simplemente lo voy a deslizar un poco y es el tema del eneagrama. Sí. Que al final yo pues hace algún tiempo conocí a una persona que es Joar Corres, psiquiatra, ¿verdad? Que hablaba que me habló mucho sobre el tema del eneagrama, los enneatipos, que al final son tipos de personalidad, son 9 tipos de personalidad con sus 3 subtipos. Tú que también estás ahora en estos temas. Bueno, Joan nos ha generado una necesidad que ya nosotras íbamos un poco por ese rollo y para mí, bueno, para mi trabajo yo tengo intención de formarme de manera más seria en eneagrama porque hay una relación directa de aplicación de lo que yo pueda saber, ¿no? Desde esa perspectiva para poder ayudar a mis pacientes y de hecho Joan en el podcast de Emoción, ¿vale? Dijo que había los mentales, los emocionales y los viscerales, ¿no? En realidad son como los 3 tipos, ¿no? De personalidad desde las cadenas musculares, ¿no? Está la cadena que es más mental, la cadena que es más visceral o la cadena que es más emocional, ¿vale? O sea que hay una relación súper chula y bueno, yo lo poquito que he leído me está encantando. Sí, yo es que cuando nos hablaba de esto yo me acordaba muchísimo de ti porque incluso ves en ciertas tablas que hay que vienen las posturas de las personas de cada eneatipo y decía, digo, sí, es que esto está totalmente relacionado y al final todo orbita. Es como siempre, cuanto más sepas de una cosa, más lo puedes aplicar. Al final, trabajar con un método de diagnóstico que tenga un razonamiento clínico que pueda ampliarse, ¿no? Cada vez lo nutres mucho más, evidentemente, y es lo que en realidad, no sé si es el éxito no de mi trabajo, pero en realidad es eso, ¿no? Un razonamiento clínico, pero que no te quedas encarcelado en él, sino que puedes ampliarlo y nutrirse mucho más. ¿El cuerpo puede mentir? El cuerpo a priori no. Probablemente que no sepamos interpretarlo, sí. Entonces lo podemos considerar que miente, pero porque no nos enteremos ni con un tambor. Pero a priori el cuerpo no miente. Por poner un ejemplo. Pero, o sea, lo que no miente son las huellas morfológicas y demás, eso está ahí. Ahora, cómo está funcionando tú en un momento determinado, lo puedes confundir a si en realidad es cómo es la persona o es que está funcionando en ese momento de esa manera determinada con un objetivo en concreto. Entonces, si sabes mucho, no creo que te la tengas. Claro, imagínate, por poner un ejemplo que no sea de nadie, ¿vale? Sí. Porque si nos podemos, todos tenemos nuestras cositas y nos ponemos a rascar. Entonces, por poner un ejemplo, vamos a decir como de ficción, o sea, inventado. Imagínate que tú tienes una persona que le estás tratando y que está hablando, porque bueno, al final cuando vamos con quienes hacéis terapia, empezamos ahí a cascar, ¿no? Y a veces, bueno, pues empiezas a hablar de cosas y tal, ¿no? Y bueno, mira, sí, me voy a poner un ejemplo. A ver si tú tienes, perdón, no puedes decir. Yo, por ejemplo, yo tenía que tomar una decisión muy importante, estaba con mi dolor de cadera persistente y iba a tratarme en ese momento con una fisioterapeuta. Y entonces ella me decía que cuando yo le hablaba sobre esta decisión, ella me notaba
que cuando yo estaba de alguna manera diciendo cosas que no eran coherentes con lo Ajá, lo que sentías, ¿no? realmente... Claro, entonces cuando estaba racionalizando y hablando desde la razón, ella lo sabía perfectamente y me lo contaba luego porque había confianza. Tú cuando estás tratando a la persona o la ves mientras estás haciendo la evaluación, Mm. ¿ves cuando hay incoherencias con el Ah, discurso? sí, 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 sí. Pero aparte es que la incoherencia trae mucha más patología. Mm, Entonces, al final es que son muy sufridores o muy sufridoras las personas incoherentes, ¿vale? Y biomecánicamente ocurren cosas fuertes, ¿vale? Pues pues eso, una vértebra que se va, cosas muy potentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque biomecánicamente no hay confort. O sea, expresas una cosa, pero tu esencia es otra. Las cadenas musculares luchan entre ellas. ¿Vale? Y o sea, no se ponen de acuerdo ni para atrás, ¿vale? ujú. La coherencia se expresa en la biomecánica mucho, ¿eh? No, no, eso es muy loco. Sí, Eso es sí, muy sí, loco, la sí. verdad. Y además es algo que yo no conozco a nadie más que haga lo que haces tú, la verdad. Bueno, la gente que está formada en métodos de cadenas musculares y articulares GDS tiene una visión muy integrativa y si tienen formaciones paralelas como es en mi caso, probablemente también haga una Ujú, intervención ujú, pues, del tipo que yo puedo hacer. ujú. Vale. Además de la consulta que la pasas en Madrid, bueno, Mm. tu página es Sí, laotrafisioterapia.com, ¿verdad? sí. Y ahí pues pueden ver dónde pasas consulta Mm. en Madrid y también sí en Bolaños, ¿verdad? Sí, En en Ciudad Ciudad Real. Real. Y bueno, pues se puede pedir una cita, también haces el informe, ¿verdad? A Si un te lo informe piden. psicocomportamental, Vale, y sí. en el Es algo que informe estoy haciendo. psicocomportamental, ¿qué viene? Pues en el informe psicocomportamental les explico, los que tienen interés, ¿no? en conocer un poquito por qué se expresan de esa manera, ¿no? Y sobre todo porque cuando se expresan de esa manera es porque hay carencias. Entonces Ujú. normalmente la gente no asume muy bien o sea, no sabe muy La bien sombra. la sombra, ¿no? Por así decirlo. Y son personas que, pues eso, que lo hablamos durante la sesión, ¿no? Y les gustaría saber más. Entonces yo le doy todos los datos que yo pueda saber siempre desde el aspecto físico, ¿vale? Lo que yo puedo interpretar desde sus huellas o de su biomecánica, ¿vale? No me meto a hacer un informe psicológico porque no lo soy, ¿vale? Pero sí que es cierto que tengo mucha formación complementaria para que ellos tengan recursos para una herramienta de autoconocimiento. ¿Y la gente lo acepta bien? Las que me lo piden, sí. Porque ya están abiertos a eso, Claro, ¿no? sí, están, o sea, Ujú, quieren tener esa información, Vanessa. ¿Por qué estoy yo en el exceso en este caso, no? ujú, Pues probablemente porque necesitas nutrir esto, necesitas tal, tienes una carencia de tal, ¿vale? Le hablo un poquito a lo mejor pues, más de elementos de la medicina tradicional china, de tierra, de agua, de ujú. fuego. Eso lo entienden muy bien porque cuando pues, hay un exceso de agua que apaga el fuego, el fuego hace la tierra cenizas, ¿sabes? En fin, Sí, sí, eso sí. son cuestiones que la gente lo entiende muy bien. Ujú. Y luego también haces formaciones, ¿verdad? Sí, Pero ahí tendrás novedades en un futuro. tendré novedades en un futuro, ¿vale? Probablemente mis formaciones se llevarán a cabo a través de mentorías, Para porque es profesionales. para profesionales, porque es lo que más me solicitan. Muchas veces no es tanto lo que tú quieras vender, sino lo que la gente te demande, Claro. por así decirlo. Y es lo que la gente me está pidiendo, es algo que me apetece muchísimo, evidentemente, pero sí que es cierto que se ha tenido que dar la situación de sentirme preparada, que ya es el momento pues, para iniciar ese campo, ¿no? Esa Es área que de conocimiento. hacen falta más profesionales, pues Mm. hay muchos profesionales bien formados. Lo que pasa con muchos profesionales es que acaban petados de trabajo. Mm. Y fíjate, el otro día leí un comentario en una entrevista que me hacían, que alguien decía, la doctora Arponen es el clásico ejemplo de un médico que ya no ve pacientes, ya no ve enfermos porque la divulgación le da mucho más dinero. Y yo pensaba, digo, pero si a mí la divulgación no me da, o sea, no te da para vivir, desde luego. La docencia y la formación es, pues depende de a qué nivel, pero rico no te haces. Y realmente yo diré que yo he cambiado muchas más, bueno, yo no he cambiado vidas, hay mucha más gente que ha cambiado cosas en su vida y que ha mejorado su salud gracias a mi divulgación que Claro, porque yo vea a un paciente en consulta. sí. Y de hecho tú has ayudado a muchísima gente. Mm, Pero claro, si formas a otros profesionales es mm. otra forma de ayudar también. A ver, tenemos, Pero yo te claro, pediría que no dejaras nunca de hacer una consulta claro, ¿no? también. O sea, a mí la clínica me encanta, ¿no? Mm. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Bueno, pues, que me gusta mucho. Es cierto que cuando tratas con personas, pues es un trabajo pues, que es duro, que no es
pues, energéticamente te agota mucho y yo no me pongo muchos pacientes al día porque mi forma de trabajar no me lo permite. O sea, yo tengo que trabajar pues con mi energía buena y si veo más pacientes al día, pues no lo haría así. Entonces, bueno, pues son poquitos pacientes los que veo, no es una sala de fisioterapia que cada 20 minutos tengo uno, no, y tengo mis descansos en medio, en fin, que lo hago con mucho amor. La clínica la hago con mucho amor precisamente para poderlo alargar en el tiempo, porque si no me vería en la situación de muchos profesionales buenos, sobre todo, que terminan quemados y no dedicándose a la clínica. Entonces, mi parte clínica yo la quiero alargar el mayor tiempo posible, mis manos de momento no se resienten, que eso es importante, ¿vale? Pero, efectivamente, el tema de poder transmitir tu conocimiento, ¿no? Cuando uno ya se siente preparado para poder hacerlo, que no es sencillo. Tienes que tener un bagaje y pues eso, ¿no? Tienes que sentir el momento y yo creo que estoy en el punto de poder transmitir mi conocimiento a otros profesionales que así lo quieren. Bueno, de hecho, en el juramento hipocrático, y me da igual que sea. De hecho, yo nunca hice el juramento hipocrático, no lo hicimos en la graduación, aunque sea como paramédicos, para mí, todos los que nos dedicamos al ámbito de la salud, de la sanación o de ayudar a otras personas a mejorar, aliviar el sufrimiento humano, al final se trata de eso, ¿no? Esa cosa de enseñar a otros también es una responsabilidad y es necesario, ¿no? Porque si no... Bueno, hay una parte de trabajo personal en ello, ¿no? De desapego y de generosidad también. Para mí hay un trabajo personal importante antes de tomar esta decisión, por supuesto. Tiene que ver con tu eneatipo, pero Tiene bueno. que ver un poco con mi eneatipo. Yo antes estarás riendo, pero sí. Pero claro, o sea, en realidad, pues habrá personas que les cueste más o menos comunicar, ¿no? O transmitir. Y bueno, pues en mi caso lo estoy haciendo bien. Bueno, mira, yo me tiraría muchísimo rato hablando contigo, pero de momento los episodios de Slow no son estos, sabéis que hay podcasts de estos que son 2 horas, 3 horas, 24 horas, creo que ha hecho uno por ahí. Y yo digo, bueno, pues está bien, pero también el poder transmitir la información en un tiempo prudente a mí me parece mejor, porque a ver si pues la gente puede escuchar más episodios, ¿no? Y no, en general intentamos no pasarnos de la hora. Con lo cual, yo lo que sí que diré es que, aparte de que conozco cómo trabajas, te he derivado personas y además las personas salen encantadas. Estoy pensando ahora en otro amigo que llevaba con un dolor de espalda también, como, bueno, creo que era como en la zona dorsal más. Y hay gente que viene desde fuera de Madrid, por ejemplo, a verte. Y decía, decía, es que me parece que salgo flotando. Pero fíjate, o sea, qué alejados estamos de vivir, de habitar nuestro cuerpo. Sí. Cuando empezamos a habitar nuestro cuerpo, te permite, ¿no? esa experimentación, es que es súper agradable. Es que las personas que cambian en consulta la pisada y de repente ya notan cómo su pie se expande, cómo los metatarsianos toman contacto, ¿sabes? Es que son sensaciones muy agradables. Entonces, eso de flotar en realidad es simplemente estar donde tenemos que estar. A mí me encanta derivar, porque como conozco muchos compañeros buenos y derivas y les va bien, entonces es como, digo, jo, qué amigo machachite, qué bien lo hacen, ¿no? Entonces la gente, claro, normalmente en el episodio, pues muchas veces preguntamos, ¿qué recomendaciones le harías a la gente para que mejore de sus dolores persistentes? Pero claro, mi recomendación en este episodio sería, pídete una cita con Vanessa de Toro si tienes un dolor persistente. Estamos hablando fundamentalmente de cuestiones osteomusculares, pero si tuvieras que dar una recomendación tú, o tres, cuando me has dicho, oye, vamos y te voy y hacemos el programa, digo, vale. Y he pensado, como siempre digo, me van a preguntar una recomendación, ¿no? Sí. Y hoy entrenando, pues me he acordado de lo que me apetecía transmitir a las personas, y es que trabajen mucho el salto, saltar de alegría, lo que se dice saltar de alegría, ¿vale? Porque en el salto se utiliza la cadena muscular que es la que está asociada a la alegría, ¿vale? Que es precisamente la cadena antigravitatoria, la cadena del enderezamiento vertebral reflejo, ¿no? Entonces, muchas personas por patología dejan de saltar. Sí. Y a cierta edad se salta muy poco, ¿vale? Y menos de alegría. Claro. Entonces, asociar el salto para
introducir ese psicocomportamiento de alegría me ayuda a liberar otros tipos de historias físicas muy, muy bonitas. Pues qué chulo a saltar. Me recuerda una cosa que vi en Instagram, que era gente que hacía el skipping que es como para hacer... Es muy bueno saltar en una cama elástica. Sí, también, ¿no? Da una sensación de libertad muy buena, pero es que además se activa mucho esa cadena antigravitatoria asociada a la alegría. Qué interesante. Claro, ahora habrá mujeres quizás que nos escuchen que digan, pues es que si yo salto... Exactamente, ese es el tema. ¿Qué pasa si una mujer salta y tiene problemas? Entonces, lo he pensado por eso. Entonces, hay personas que después de dar a luz, ¿no? Sobre todo, tienen incontinencia de esfuerzo al salto, ¿vale? Pues cuando se rehabilitamos desde la postura, o con profesionales como nuestra amiga Rocío, ¿vale? Que están puestos, eso es, están tan puestos en este tema, pueden volver a saltar de alegría. Es una pasada ir a un concierto y poder saltar, saltar con tu hijo en la cama elástica, ¿vale? Y muchas depresiones postparto quizás lo que necesitan es saltar. Pues nada, a saltar para tener alegría y disfrutar de la vida. Es que estamos muy encorsetados, ¿no? Y siempre así, súper serios, bien cogidos y todo eso, ¿no? Bueno, Vanessa, en definitiva, te pueden encontrar en Madrid, te pueden encontrar en Bolaños. Sí, en el link de Instagram está para coger cita. En la otra fisioterapia y bueno, pondremos el enlace y demás. Ya digo que si tenéis, bueno, aquí en los comentarios, a ver, ya sabéis que nunca contestamos. Cuando la gente a veces pregunta, y si a mí qué me pasa, no sé qué, podría ir. Bueno, pues ya alguien escribe, a mí qué me pasa, no sé qué, podría ir. No, que escriban un correo electrónico. Yo normalmente cada cierto tiempo respondo a las personas que tienen dudas si podría ayudarle o no. Evidentemente no voy a resolver un caso clínico por correo electrónico, pero sí les oriento si sería bueno animarse a una consulta conmigo o quizá derivarlo a otro sitio. Sí, no, yo desde luego me recomiendo mucho y nada, es un placer charlar contigo sobre estos temas. Te animo a que te formes en el Enneagrama. Sí, lo vamos a hacer. Y cuando lo hagas, podemos hablar sobre ese tema también. Sí. Y ha sido un placer tenerte aquí. Os recuerdo que todas las notas del episodio estarán en soulmedicineisuit.com/podcast, que esto estará en iVoox y Spotify, y ya veremos si hay algo para YouTube, para Instagram, porque ya digo, es mi segunda entrevista presencial. Me encanta hacerlas presenciales, pero hasta que no consiga, bueno, al final hacer las cosas presenciales, con vídeo, tiene sus complicaciones, poquito a poco lo vamos haciendo, pero seguro que quienes hayáis escuchado a Vanessa y si os duele algo, os habrán entrado las ganas fuertemente de ir a ver cómo trabaja esta mujer magnífica. Ha sido un placer, Vanessa, y ahora nos vamos a... Sí.